ofreciendo contenido para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Hola amigos y amigas de Factor Desconocido, bienvenidos a esta nueva emisión en directo, totalmente en vivo, a través de la señal de SM Radio, en Facebook Live, en YouTube. Muchas gracias por su tiempo, por su atención a esta emisión que ya es la emisión número 31 de esta segunda época de Factor Desconocido. A nombre de Arturo León, mi colega y amigo que ya está por allá en cabina con el buen Rommel que nos está apoyando como siempre, como todas las semanas. En un momento más se integra Arturo aquí a la transmisión. Un servidor, Rafael Álvarez, les agradece a todos ustedes por estar acompañándonos en esta emisión de Factor Desconocido. En este episodio lo que vamos a hablar son temas que ya comentábamos la semana pasada. El primero de ellos, pues un sencillo, aunque muy emotivo y muy sentido homenaje al muy notable investigador, ovnílogo o ufólogo, como se dice ahora, investigador del fenómeno ovni, que fue Stanton Friedman, el doctor Friedman que pues falleció recientemente, el 13 de mayo para ser más exactos. Pues se nos fue a la auténtica región del misterio, como dicen algunos. Y bueno, vamos a hacer una recapitulación de su vida, de su obra. Vamos a hablar acerca de algunas de sus investigaciones más famosas. El doctor Friedman, entre otras cosas, se volvió famoso porque fue el primer investigador civil del fenómeno ovni que dio a conocer a nivel masivo el caso Roswell, allá en Nuevo México, en los Estados Unidos, que si recuerdan fue uno de los casos más famosos, no tanto de avistamiento, sino de un ovni que se estrelló en la superficie terrestre y que bueno, dio origen a varias teorías, desde conspiración hasta pasando por cuestiones relacionadas con Área 51 y otras cosas. Ya por aquí viene llegando el buen Arturo. Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Yo pensaba que no te iba a ver, pero ya te vi. Entonces, bueno, pues hablando un poco más acerca del doctor Friedman, él pues fue un físico nuclear que recibió sus grados académicos en la Universidad de Chicago a mediados de la década de los 50. Durante 14 años el doctor trabajó en corporativos muy grandes como General Electric, General Motors, McDonnell Douglas, etcétera, contratistas todos ellos de la NASA y de otras agencias gubernamentales. Cosa curiosa, porque el doctor se pudo haber ido, como muchos científicos de su época, pues por el lado más oficialista, por un lado más alineado a lo que podría ser la ciencia tradicional, y sin embargo él contaba que desde pequeño se vio muy interesado por el fenómeno ovni, y a partir de 1958 empezó a hacer investigación de campo, y ya en 1967 comenzó a dar conferencias que luego a la postre se convirtieron en conferencias en más de 600 universidades y centros educativos en todo el mundo y en organizaciones en Estados Unidos, Canadá y 18 países alrededor del mundo. Publicó más de 90 investigaciones sobre el fenómeno ovni,
Muchas de ellas se convirtieron, se vieron compendiadas en libros y apareció en cientos de programas de radio y televisión. El doctor Friedman fue el primer investigador civil, como ya les dije, del incidente Roswell que ocurrió por allá a finales de la década de los 40, si la memoria no me falla, en Nuevo México. Y entre sus obras más notables se encuentra un libro que se llama Crash at Corona, el estudio definitivo del incidente Roswell, y otro acerca del grupo Majestic 12 o Majestic 12. Por ahí del año 2002 recibió un premio por la revista UFO Magazine por toda su carrera, por toda su vida dedicada a la investigación del fenómeno OVNI, y como parte de sus esfuerzos para difundir las investigaciones en relación a este fenómeno, él también rindió varios testimonios ante el Congreso de Estados Unidos y la ONU, y también múltiples conferencias en la red MUFON. Y pues bueno, Arturo, ¿qué tal? ¿Le seguimos o...? Tú síguele. Bueno, yo me sigo. Arráncate. Yo ya me arranqué, Arturo, entonces aquí seguimos. Bueno, entonces, también entre sus principales investigaciones tenemos el incidente Roswell, el proyecto Majestic 12 o Majestic 12, el caso de Betty Hill, varios casos de ovnis derribados o que se estrellaron en la superficie terrestre, y pues divulgación acerca de la tecnología ovni en general. En relación al famoso incidente Roswell, el doctor Friedman concluyó que en julio de 1947 un vehículo electrodinámico, así lo denominó él, propulsado por materia interestelar proveniente del sistema binario de estrella Zeta Reticuli, chocó contra la superficie terrestre en el desierto de Nuevo México, debido quizás a la acción de un relámpago. Esa era la teoría del doctor Friedman, y aseguraba que el gobierno de los Estados Unidos estaba en posesión de los restos de esta nave y de los cuerpos de los ocupantes. Entre sus libros más famosos está el de Flying Saucers y Science, que fue publicado en junio del 2008, el caso de Betty y Barney Hill, que se publicó también por ahí del año 2007, una reedición, el proyecto Majestic 12, que él lo tituló Top Secret, y que se publicó en el año del 2005, también el del incidente Roswell, que fue reeditado en 1997, y bueno, pues en general una serie de publicaciones que él hizo como parte de sus investigaciones de campo, y que también dio a conocer en la red MUFON, allá en los Estados Unidos, en Canadá y en algunos otros países. Entonces, bueno, pues desde aquí va un saludo al doctor Friedman a donde quiera que se encuentre, en la región del misterio. Pues nos dejó en este plano físico por ahí del 13 de mayo del año en curso, y bueno, pues el doctor, tengo entendido que también anduvo por acá dando pues varias conferencias. Creo que tú nos comentabas, Arturo, que él participó, ¿verdad? Sí, antes de iniciar, muchas gracias, Rafael, un poquito de tráfico. Gracias a todos los televidentes y radioescuchas de www.SM Radio, y también a través de Facebook Live, que están al pendiente de las transmisiones de Factor Desconocido. Efectivamente, el físico nuclear Stanton Friedman estuvo en México. La última vez que estuvo fue en el año de 1999. Ya tenía bastante tiempo de no presentarse en un congreso internacional acá en la República Mexicana. Tuvo visitas muy esporádicas, pero tuvo una serie de visitas posteriormente, pero como tal, en un congreso internacional, solamente fue el último fue acá en México en 1999, estuvo allá en Acapulco. Recuerdo que este congreso fue organizado precisamente por Jaime Maussan Producciones, y bueno, toda una serie de colaboradores que él tenía en aquel entonces. Daniel Muñoz, tenía el colaborador, me parece que Ana Luisa Cid, Alfonso Salazar, bueno, todo un staff de información acerca del tema de los no identificados, y también referente a la producción de radio y televisión. En ese entonces, Stanton Friedman presentó precisamente todo este aspecto del redescubrimiento de datos interesantes del caso Roswell. Posteriormente, durante su conferencia, también abordó el tema de los documentos Majestic. Llamó mucho la atención en aquel entonces, debido a que, pues bueno, un físico nuclear
no cualquier persona, un testimonio verdaderamente de élite, se refiriera y fuera tan enfático a datos que pues están en la mitología, que algunos llaman del tema de los no identificados, de los objetos voladores no identificados. Y ver a una persona de esta talla académica hablar de este tipo de situaciones, pues verdaderamente, desde mi punto de vista, como periodista, fue muy interesante, ¿no? Uh-huh. Realmente tuvo varios detractores, el doctor Stanton Friedman, sin embargo, siempre se mantuvo muy centrado, se mantuvo desde un punto de vista objetivo al brindar información referente a sus investigaciones y sobre todo utilizando la metodología científica y el método científico más bien para poder pues darle continuidad a estas investigaciones. Como bien lo comentas, también abordó el tema del caso de Betty Barney Hill, que bueno fue un parteaguas en los reportes de los llamados abducidos, es decir, de los secuestrados. Stanton Friedman, como bien lo comenté, recibió muchísimos reconocimientos alrededor del mundo, muchos documentales se transmitieron en Estados Unidos, en Inglaterra, acá en Latinoamérica también, una serie de libros verdaderamente interesantes que la mayoría están en inglés. Sin embargo, pues vale la pena buscarlos y adquirirlos ahora que hay un montón de páginas de internet que cuentan con accesibilidad a diferentes temas y libros. Y pues bueno, yo los invito a que visiten su página de internet, que ahí es donde va a encontrar este acervo informativo, libros, DVDs, notas informativas que él mismo escribe, entrevistas que le realizaron. Por ejemplo, hay una entrevista muy buena en openminds.tv, donde él aborda precisamente todo este tema de los llamados no identificados desde el punto de vista científico y cómo un físico nuclear puede ir en contra o remar a contracorriente de las burlas, de las opiniones tal vez de sus colegas, ¿no? La página es www.stantonfriedman.com. Ahí usted puede ver los artículos, la biografía precisamente del doctor Stanton Friedman, DVDs, documentales. Él fue parte también fundamental de la petición de desclasificación que se dio por parte de varios periodistas y varios interesados en el tema de los no identificados a la Casa Blanca. Él fue parte fundamental también de pues esta serie de firmas, y no nada más una vez, sino reiteradas ocasiones. Él solicitó acceso a los archivos de la CIA, de la FBI, y gracias a él también se dio a conocer y una desclasificación importante por parte del gobierno estadounidense para el tema, no solamente del tema de los no identificados, sino de la llamada tecnología negra, Rafael. Sí, algo que me llama la atención del trabajo del doctor Friedman es que, curiosamente, si bien él reconocía que Bob Lazar, recuerden amigos que ya habíamos hablado de la situación de Bob Lazar en algún programa anterior, curiosamente el doctor Friedman decía, bueno, Bob Lazar es un tipo muy talentoso, que sí hay que reconocer que tiene pues una mente muy, muy privilegiada, aunque el doctor Friedman ponía en duda la autenticidad de que Bob Lazar hubiera estado trabajando en Área 51 y en temas así de alto secreto. Obviamente pues cada opinión es respetable, porque así como hay investigadores como el caso del doctor Friedman que decían que Bob Lazar, o dicen que Bob Lazar es un fraude, pues hay muchos otros que también dicen justo lo opuesto, no nada más haciendo como una nota al margen. Lo que pasa es que Bob Lazar, habría que revisar esa información. Fue señalado por parte del gobierno estadounidense por estar diseñando software para diferentes casinos en Las Vegas. Y dentro de este software o de este programa que él desarrolló para los casinos, pues llevaba una especie de encriptación donde manejaba un aspecto en el sentido de la prostitución, y es por tal motivo, fue de alguna manera señalado Bob Lazar. Aparte, el mismo Bob Lazar cayó en diferentes contradicciones. Tal vez por eso y otras situaciones que también lo invito a que ingrese a la página de Stanton Friedman, por eso como que lo refutaba un poco, ¿no? Por eso se mantenía un poco al margen
del caso de Bob Lazar. Entre otros, ¿no? A mí lo que me gustaba mucho de Stanton Friedman es que no se quedaba callado, él señalaba, aparte era una persona completamente intimidante con ese rostro y esas cejas tan prominentes que tenía, parecía que estaba enojado. Sí, ¿no? parecía que estaba enojado. Entonces, esa vez que yo tuve la oportunidad de platicar con él, pues él señalaba precisamente esto que comentas, ¿no? De que muchos casos que le han dado mucha difusión son verdaderamente falsos. O que en un principio inician como casos que aportan un aspecto interesante y que se van desvirtuando por la llegada de medios de comunicación, por la llegada de varios contratos para dar conferencias. Y vamos, es bastante atractivo de que te paguen un vuelo a lo mejor a Europa, a donde sea, y aparte te paguen, ¿no? Y te den oportunidad de vender tus libros. Porque realmente eso es lo que se hace en un congreso internacional. Sin embargo, él siempre fue muy enfático, señaló los casos, como bien comentas, por ejemplo el de Bob Lazar. En esta página de internet tiene de www.stantonfriedman.com tiene un artículo referente al día después de Roswell del coronel Philip Corso, que también, bueno, pues es un punto de referencia en esto de la desclasificación y sobre todo de testimonios de élite, Rafael. Sí, pues como bien dices, Arturo, me parece que dentro de lo más notable del doctor Friedman es eso, de que no se quedaba callado. Muchas veces tuvo muchos debates en radio y televisión, en todos los foros que se le abrían al doctor, pues tanto con gente negacionista que negaba todo lo relacionado con el fenómeno OVNI y anexos, y bueno, pues esto como que le daba todavía una credibilidad y una estatura todavía más grande de la que ya tenía, porque no era una persona que pues le rehuyera al debate, al análisis, obviamente pues con el debido respeto y como debe de ser. Es decir, tú puedes venir aquí y decir, por ejemplo, vamos a ver más adelante el tema de la Tierra plana, ¿no? Por poner un ejemplo muy polémico. Y que incluso hasta puede sonar para ciertas personas como ridículo o de risa o lo que sea, pero la virtud del doctor Friedman es que él, por lo que he podido leer de él y escuchar y demás, porque hay varios videos de sus conferencias en YouTube, entrevistas y demás, es que lo que lo caracterizaba era el respeto. Entonces, que un científico de ese nivel, con esos grados académicos tan importantes, estuviera metido en el fenómeno OVNI de manera seria y que además con respeto pudiera debatir, pudiera dar argumentos, pudiera recibir argumentos en favor o en contra y debatirlos, eso es valiosísimo. Es algo que eleva la estatura del doctor Friedman, sobre todo ahora que tenemos tanta charlatanería, que se toma a veces esto del fenómeno OVNI y fenómenos paranormales, como decimos acá en México, a guasa, coloquialmente hablando, ¿no? O a chacoteo, también dicho coloquialmente, o sea, como en son de burla, como demeritando, cosa que no es así. O sea, este tipo de fenómenos se deben de abordar de manera totalmente seria, ya sea que sean no identificados, fenómenos paranormales, etcétera. Entonces creo que ese es uno de los principales aportes del doctor Friedman, y bueno, ojalá que haya muchos investigadores como él, tanto del campo de las ciencias duras, de la física nuclear, etcétera, como también de otras ciencias, ¿no crees? Sí, para aquellas personas que, bueno, pues, cuando nos escuchan hablar precisamente del fenómeno de los no identificados, pues no nada más es los marcianitos verdes o ¿qué tomaste, qué fumaste, ¿no? O las lucecitas. O las lucecitas, ¿no? Que suben y que bajan, ¿no? Yo los invito realmente a revisar precisamente estos testimonios de élite, que precisamente son eso, son aportaciones, no es un Arturo León, sino es una persona que tiene una formación académica, una trascendencia en su comunidad, en la sociedad,
y que pues está hablando de este tipo de situaciones que realmente valen la pena escucharlo o escuchar este tipo de testimonios, o cuando menos de informarse, ¿no? No es interesante, yo hago la pregunta, yo esta pregunta me la hice, ¿no es interesante escuchar hablar precisamente de este tipo de cosas a un coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense? Claro que es interesante. Periodísticamente, desde mi punto de vista, es un testimonio muy interesante, ¿no? Que independientemente que sea verdad o no sea verdad el tema de los no identificados, está aportando pues una información que, pues, caray, es importante, como una declaración de X o Y político, como es importante una declaración de a lo mejor una personalidad en el aspecto cultural, en el aspecto del arte, que indudablemente aportan a la esencia humana. En este aspecto, escuchar este tipo de testimonios, escuchar este tipo de investigaciones, creo que vale la pena, vale muchísimo la pena. Escuchar, por ejemplo, a científicos de Harvard referirse al tema de la vida extraterrestre, a lo mejor no como marcianitos o como seres verdes, pero sí referirse a ese punto, creo que vale la pena continuar difundiendo, continuar poniendo la información, ahora que todo está tan accesible al alcance de las personas. Es una realidad que existe una gran dosis de fake news, de información fraudulenta, y que muchos desafortunadamente han utilizado las plataformas de las redes sociales para difundir estas mentiras. Pues creo que una forma de contrarrestar este tipo de situaciones y de desmitificar a la gente de que este es un tema de alucinados es precisamente refiriéndonos o poniendo sobre la mesa testimonios e información verdaderamente importante, ¿no? Verdaderamente de un origen científico, de un origen militar, de un origen, como ya lo comentaba, de un origen, de un testimonio de élite, ¿no? Sí, Arturo, y pues el llamado está no nada más de nosotros, sino creo yo que de muchos cientos o quizás miles de investigadores de este tipo de fenómenos, para que los científicos auténticos, los que verdaderamente tienen ese espíritu científico, que es de investigación, que es de no juzgar nada a priori, que es irnos a las evidencias, que es aplicar el método, pero no el método para que seas negacionista, sino para que tengas la mente abierta. El llamado sigue para continuar con el ejemplo que nos dio el doctor Friedman y que le dio sobre todo a científicos de ese nivel, pues para que a mí me gustaría mucho que hubiera cada vez más científicos como él, que se interesaran a todos los niveles por podernos ayudar en la investigación de todo este tipo de fenómenos, no demeritando, no denigrando, no insultando, respetando los puntos de vista de cada quien y enriqueciendo entre todos la investigación, porque es evidente de que hay muchos fenómenos, no nada más de no identificados, sino de todo lo demás, que no podemos explicar. Por ejemplo, vayámonos a los libros de Charles Fort, que ya tienen muchas décadas, en donde se documentaban, más allá de avistamientos de no identificados, un montón de cosas increíbles que hasta la fecha no tienen explicación. Entonces, nos gustaría tener muchos doctores Stanton Friedman que nos pudieran ayudar a la investigación de este tipo de fenómenos. Y bueno, pues desde acá va un sincero y sencillo homenaje al doctor, y que pues donde sea que esté, pues que esté pues bien, que esté con una mente lúcida, en donde sea que esté de las regiones del misterio, y que bueno, haya muchos Stanton Friedman. No, y de hecho él es parte de una generación de difusores y por supuesto de puntos de referencia en este tipo de temas, ¿no? En aquel entonces, en el año de 1999, que yo tuve la oportunidad de estar en ese congreso y también darle seguimiento periodísticamente, pues carambas, veías a a John Mack, contemporáneos tal vez de Stanton Friedman, Colin Andrews de allá de Inglaterra, Michael Heisenman, en fin, una generación de realmente testimonios de élite. Muchos estarán en desacuerdo a lo mejor con el punto de vista del mismo Stanton Friedman, pero se vale no estar de acuerdo, se vale discernir en un punto de vista, pero no al grado como ahora
de estar atacando por atacar y de desprestigiar por desprestigiar. Ahora, mientras más errores cometas y mientras más, perdóname la expresión, ahora las redes sociales premian a la estupidez. Premian a la estupidez realmente. Mientras más estupideces hagas en internet, más te pagan. Entonces creo que es momento insisto, de contrarrestar, ahora que bueno, ya no está Stanton Friedman, pero sí deja su legado, sí deja su información, sí deja sus DVDs, sus videos, todo, para... Vamos a hacer eso para que nos den más likes. Entonces, creo que vale la pena pues realmente ingresar a su acervo informativo, como también de Colin Andrews, de John Mack, de el mismo polémico y lo que ustedes quieran, Bruce Maccabee, de por ejemplo James Urtak, en el mismo procesamiento de imágenes, Rafael, amigos, el análisis de imágenes es fundamental. No había una metodología de investigación para un análisis correcto de una fotografía a través del ordenador. Jim de la Tosso fue uno de los iniciadores o precursores, tal vez, con las nuevas tecnologías del análisis fotográfico a través del ordenador. Yo tuve la oportunidad de platicar en su momento, por otras circunstancias, que ya hemos comentado aquí, de esta tesis que se realizó aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Informática. En el momento que estaba yo gestionando precisamente pues el asesoramiento de Jim de la Tosso, pues realmente era una persona vanguardista para en aquel entonces, ¿no? En este tema. Entonces, vamos, hay que retomar la información de Stanton Friedman y de otros que nos han dejado y que en este momento aún contamos con varios de ellos para podernos hacer de una opinión centrada, mesurada y objetiva, ¿no? Claro. Pues mira, sí, la invitación está hecha, ya por ahí en Facebook les estoy poniendo, bueno, más bien ya les puse por ahí la liga, la página del doctor Friedman, para que podamos conocer un poco más. Ahí vienen sus videos, vienen algunos documentos que publicó, una carta abierta que le dirigió al New York Times incluso. Estuvo en la ONU también. Sí, también hay varios videos que están por allí en YouTube, de entrevistas y demás. Entonces, pues la invitación está hecha y bueno, pues ni modo, de algo tenía que fallecer el doctor y pues ya le tocó el 13 de mayo pasado y bueno, pues ahí quedó su legado. Efectivamente. ¿Qué te parece, Rafael, amigos, si vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido? No se vayan de la señal de www.smradio.com. Nosotros continuamos aquí en Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. ¿Qué sucede cuando tres periodistas se reúnen, dialogan, discuten, critican?
Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. Te esperamos. Crónicas de la verdad, crónicas de la verdad. Periodismo de investigación, crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio Ivani. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Continuamos aquí en Factor Desconocido y bueno, pues entramos en un tema que en la actualidad a través de las redes sociales se ha manifestado y se ha puesto muy de moda, que es la teoría de la Tierra plana, ¿no? Antes de iniciar con este tema, mi querido Rafael, amigos, quiero enviar algunos saludos que, pues bueno, me he encontrado con ellos y hemos platicado a través de Facebook y me dicen, mándanos a saludar. Entonces quiero enviar un saludo, por supuesto, a Letia Boites, que nos está viendo, también a Mari Servín, un saludo también al buen Baruch, que nos está también viendo posteriormente, porque está trabajando, también a Elo Álvarez, también a Adrián, también a Michelle Ekbalam, también a Abril, por supuesto, un saludote, y a Andrea, un saludo también a Andrea, que también está al pendiente, a Romina Cisneros, que tiene su grupo musical, y bueno, pues un saludo a todos ellos. Y bueno, entrando en materia, Rafael. Entrando en materia. Yo te voy a comentar lo siguiente. Creo que esto de la Tierra plana, así como lo dicen, ¿no? Muchos teóricos de la conspiración, de hecho, esta teoría se le llama la madre de las teorías conspirativas, pero que se ha venido gestando de la década de los 90s, 2000s. Pues de hecho cobró un poquito de fuerza y creo que me estoy yendo un poco más atrás, pues es un poco más actual, y todo con el apoyo de las nuevas tecnologías. Es verdad que existen escritos, que existen cuadros incluso refiriéndose a esta teoría. Sin embargo, por ejemplo, hay un cuadro que se llama La Atmósfera, del año 1873,
en donde precisamente se plasma, pues, en este cuadro, pues, esta teoría, ¿no? Entonces, me parece un poquito, pues, no increíble, porque ahorita ya hay mucha información fake, que se siga puntualizando en este aspecto. Se señala de que las autoridades, de que los gobiernos, de que la NASA, de que las diferentes agencias aeroespaciales, pues han mentido referente a las fotografías que se han aparentemente tomado de la Tierra y de otros planetas. Sí, efectivamente, las han alterado, han manipulado no solamente de la Tierra, sino de Marte, de las lunas, Deimos y Phobos, de algunos aspectos de la corona solar. Sí han sido alterados, por supuesto que sí, pero de eso a que la Tierra sea completamente plana, sí es algo verdaderamente abismal. No me río porque realmente lo están tomando en serio muchas personas. En Europa hay una corriente muy fuerte acerca de esta teoría. Estaba escuchando a uno de los youtubers que tú sigues, Rafael, amigos, sí, que estaba entrevistando a uno de los principales exponentes de la teoría de la Tierra plana. Sí, y él comentaba, perdón que te interrumpa, él comentaba de que cuando él iba en el avión, pues él no podía ver precisamente la curvatura de la Tierra. Y digo, bueno, a ver, para que la puedas ver, tienes que superar la altura máxima de un vuelo comercial, ¿no? Sí, 15 kilómetros. Entonces, de entrada, creo que aquí hay muchas lagunas informativas que permiten o que gestan este tipo de situaciones. Como ya bien comentaba con anterioridad, hay veces que los temas más extraordinarios, poco investigadores, poco investigados, pero extraordinarios, pues son los que reditúan y dan más likes. Sin embargo, ya se han formado asociaciones al respecto y pues eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. No sé tú qué opinas. Yo en lo particular considero que esto es ocasionado precisamente por la falta de información y la propagación de teorías conspirativas a través de las redes sociales que ha cobrado fuerza a esta teoría. Sí, bueno, yo me quiero remontar unos siglos atrás, porque la creencia en una tierra plana, Arturo y amigos, se encuentra en los escritos más antiguos de la humanidad. Incluso en la mitología caldea, el mundo se representaba como un disco redondo y plano que flotaba en el océano, y que entonces esto fue la premisa para que luego en algunos mapas griegos, siglos después, se representara ya la tierra plana. Ya posteriormente fue avanzando esta teoría de la tierra plana, porque vamos, desde la antigüedad de hace unos 4.000 años, 5.000 quizás, hasta luego fue evolucionando la teoría, hasta que ya, sin entrar en una historia más larga, por ahí del siglo XIX ya de nuestra era, apareció un movimiento, sobre todo en el Reino Unido, en Gran Bretaña, de un tal Samuel Birley Rowbotham, que por ahí del año 1830, 1840, sostenía la creencia de que la Tierra era un disco plano, que estaba centrado en el Polo Norte y que estaba cerrado en su límite sur por un muro de hielo. Aquí en pantalla atrás estamos viendo algunas imágenes de cómo los terraplanistas dicen que es la Tierra en realidad. Bueno, ese es el doctor Friedman, ¿no? Nada que ver. Pero bueno, estábamos viendo algunas imágenes de la Tierra plana y esta otra, por ejemplo, otra representación. Y por ahí de 1849 se publicó un panfleto, el cual se convirtió en libro en 1865, allá en el Reino Unido. Posteriormente, las ideas de esta persona se popularizaron en los Estados Unidos y fueron adoptadas por un culto religioso que se llamó la Iglesia Católica Cristiana, que nada que ver con el Vaticano, una iglesia cristiana que se llama católica, pero nada que ver con la Iglesia Católica. Nada más el nombre. Exactamente, esta iglesia fue fundada por un curandero escocés que se llamaba John Alexander Dowie en 1895, y que luego pues
hizo una comunidad en donde se enseñaba exclusivamente la doctrina de la Tierra plana. Posteriormente, ya en el siglo pasado, por ahí de la década de los 40 y de los 50, esta teoría fue evolucionando todavía más y posteriormente se formó una sociedad con el nombre de Sociedad Internacional de la Tierra Plana, que apareció por ahí de 1956. Eso como para hacer un contexto histórico. ¿no? Entonces, ya posteriormente, ya un poco más cercano a nuestras épocas, por ahí del 2004, renació todavía con más fuerza el modelo de la Tierra plana, o la teoría de la Tierra plana, a través de los foros de internet de hace 15, 14 años, y se relanzó esta sociedad de la Tierra, del estudio de la Tierra plana. Como bien dices, los llamados terraplanistas, Arturo, fundamentan sobre todo sus explicaciones de que para ellos la Tierra es plana por un montón de teorías de la conspiración que en parte pueden tener razón, porque tú, por ejemplo, hace rato que hablabas de análisis fotográfico, cuando hablábamos del tema del doctor Friedman y demás investigadores, hay ciertos investigadores muy serios, algunos de ellos, que te dicen, ok, si tú tomas una fotografía de Marte te lo venden, por ejemplo, como el planeta rojo. ¿Qué? Pero ¿qué tan cierto es eso? Si tú le metes filtros para eliminar el color rojo, obtienes, es como una especie de ingeniería a la reversa, pero desde el punto de vista del tratamiento de imágenes, y obtienes colores de la superficie de Marte totalmente diferentes a lo que la NASA te da a conocer. Fíjate, perdón que te interrumpa, en ese aspecto de alteración de fotografías y de imágenes de Marte y de la Luna, había un investigador estadounidense que también estuvo en el Congreso del año 1999, José Escamilla, que también desafortunadamente ya falleció. Él tiene una serie de documentales precisamente y aborda ese tema de la manipulación de imágenes tanto de Marte como de la Luna y los verdaderos colores que tiene. Exacto, incluso hay testimonios de gente que trabajó en NASA que desde los 50, 60, etcétera, venía diciendo, 70 y demás, sobre todo a raíz de los proyectos del proyecto Apolo y todo esto, que reconocían que a ellos estaban contratados específicamente para manipulación fotográfica, que les aplicaban filtros. Entonces, ¿en qué se relaciona esto con los terraplanistas? Bueno, que los terraplanistas dicen, ok, resulta que no nos podemos fiar de las fotos de la Tierra, de la Luna y de Marte y de todo y de cualquier otro astro o planeta o asteroide o lo que sea, porque qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Si confiamos nada más en lo que nos dice NASA, bueno, pues quién sabe qué tanto es verdad y qué tanto es mentira, o qué porcentaje de lo que nos venden como verdad no es así. Esa es una parte de la fundamentación de los terraplanistas, ¿no? Otra parte es que, bueno, ellos dicen que como bien decías, ¿no? Que por ejemplo, si te subes a un avión, que entonces ¿por qué no ves la curvatura de la Tierra? Y ese tipo de temas, ¿no? En el video que tú dices, es un video interesante. Yo los invito a todos los que están haciéndonos favor de vernos o escucharnos a través de internet, ya sea en vivo o posteriormente. Les vamos a poner aquí el enlace de un video del investigador David Parceriza, del canal Rimbel 35 en YouTube. David entrevistó hace aproximadamente una semana y media a un terraplanista de allá de España. Uno de los principales. Sí, entonces es un chico joven, como de 20 y tantos años, que de verdad está convencido y lo dice con convicción y da sus argumentos. Y aquí lo valioso es el trato de respeto que le da David a este chico, ¿no? Por supuesto. Por eso yo decía del doctor Friedman y demás, del respeto y este tipo de cosas, porque miren, aquí puede venir a hablarnos quien sea, que de la Tierra plana, que de los colores alterados, del falso proyecto Apolo, porque hay varios investigadores que dicen que el proyecto Apolo se lo inventó la NASA y que contrató a Stanley Kubrick para filmar y todo eso. Exacto. Un montón de cosas, ¿no? Aquí se puede decir un montón de temas, tanto a favor o en contra, etcétera.
en un clima de respeto. Sí. Y nuevamente invitando a la gente a que no nos crea absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Hay que investigar, hay que conocer. Y bueno, los terraplanistas pues tienen sus puntos, ¿no? Obviamente ellos utilizan un montón de explicaciones, algunas de ellas pues que tienen hasta cierto punto de razón, como la manipulación fotográfica de NASA, pero hasta ahí, ¿no? Ya de ahí a concluir que la Tierra es plana, bueno, pues hay muchísimo Hay un abismo de de diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un tema adicional que quiero comentarles es de que los modernos terraplanistas actualmente tienen varios modelos de la Tierra plana, pero el que más predomina es que ellos explican que la Tierra es un disco, como ya decía, que está centrado en el Polo Norte, rodeado de un muro de hielo de 45 metros de altura, como límite exterior, al cual identifican con la Antártida. Entonces, esto es más o menos el modelo que ellos explican. Ahora, obviamente también para aquellos que quieran demostrar que la Tierra es esférica, o bueno, que es algo similar a algo esférico, que bueno, es más bien achatado, ¿no?, en los polos y demás. También les vamos a dejar un artículo muy interesante de la BBC, en donde te dicen, bueno, prácticamente cuando tu amigo, amiga o conocido terraplanista venga a cuestionarte, bueno, pues tú explícale estos sencillos experimentos para demostrarle que no, que la Tierra no es plana, ¿no? Entonces, pues miren, es una teoría que yo diría, pues interesante, porque yo los invito a que con la mente abierta vean este video en particular. A mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, y por eso cuando tú sugeriste este tema, Arturo, me pareció bien, porque pues igual y podemos hablar, aquí hemos hablado de otras teorías muy polémicas como la Tierra hueca, los mundos el mundo intraterreno, las civilizaciones intraterrenas, etcétera, ¿no? Ahora, cada quien tiene su punto de vista, Rafael. Yo le he comentado a Rafael, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en este tipo de situaciones. Él también me ha manifestado sus puntos de vista, y es precisamente eso, ¿no? Tener apertura, tener pues un foro en donde se pueda debatir, se pueda exponer este tipo de información, porque los medios ortodoxos o los medios de comunicación ortodoxos pues realmente como que hacen también a un lado todo esto, ¿no? Y creo que es mejor estar informado, es mejor tener la información a la mano que pues estar dando palos de ciego, ¿no? Sí, así es. También les voy a poner por ahí el enlace de la Sociedad de la Tierra Plana. Tienen material interesante porque, como les digo, como se han dedicado a recopilar varias teorías como para fundamentar la propia, pues entonces sí, como que ellos han difundido mucho sobre todo este tema de la manipulación fotográfica. Eso sí es una realidad. La manipulación fotográfica no solamente en estos aspectos ha dado, claro, ¿no? O sea, ha existido, continúa estando vigente, y es un tema que estaría bien abordarlo para el siguiente programa, cómo la manipulación de imagen pues ha de alguna manera impactado estos temas, no solamente acá en los temas de misterio, sino también en general, cómo la tecnología sí ha venido a dar un giro en los procesamientos de imágenes, en las metodologías de investigación, pero también hay veces que ha jugado en contra, ¿no? Dependiendo de quién los utilice. Claro. ¿No? Entonces yo creo que en el próximo programa estaría bien hablar acerca de la manipulación fotográfica y de imagen en el tema del misterio, ¿no? Y del análisis, porque yo recuerdo, Arturo, que tú comentabas en alguna ocasión fuera del aire, en alguna reunión, que incluso había un investigador, no sé si mexicano o de dónde, que difundía hace ya como 20 años o algo así, un método así muy bien ya hecho, pues, como para poder delimitar hasta dónde estaba manipulada una imagen, por ejemplo, de no identificados, y hasta dónde era auténtica, no sé si recuerdas. Sí. Pero que desafortunadamente este investigador, pues como recibió ataques muy virulentos incluso de investigadores del fenómeno OVNI o de supuestos investigadores del fenómeno, pues ya dijo, ¿saben qué? Ahí muere, como decimos coloquialmente por acá, ya no quiero más.
y que desafortunadamente se perdió ese trabajo, ¿no? Sí, aquí en México ha habido pues profesores en el aspecto de la informática, de sistemas, que en lo particular han desarrollado metodologías, no las han dado a conocer precisamente por el tema de la burla, ¿no? Por el tema del prestigio. En este caso, bueno, pues aquí, como ya les comentaba, en la Universidad Autónoma de Querétaro, se desarrolló esta tesis en conjunto con varios profesores, que creo que es loable y es muy interesante el saber que una institución educativa como la Universidad Autónoma de Querétaro pues le dé apertura a este tipo de inquietudes de los mismos alumnos, ¿no? Así es. Y creo que en vez de ridiculizar y en vez de segregar este tipo de temas, pues yo creo que es mejor darle un seguimiento, una prudencia, una información, poner la información a la mano de los jóvenes y de todos los interesados en el tema, ¿no? Entonces yo creo que sí estaría interesante abordar este tema de la manipulación de fotografías y de videos. Ahora vemos que incluso le ponen diálogo y manipulan el rostro del propio Barack Obama, ¿no? Sí, claro. Y poniéndoles discursos que nunca han existido. Sí, no, y cuidado, porque es toda una tecnología relativamente nueva, al menos al público en general, que con la difusión del Internet sobre todo, a nivel cada vez más masivo, mucho cuidado, porque incluso hay investigadores muy serios que dicen, ¿qué pasaría si, por ejemplo, por poner el caso, ¿no?, un día se difunde a nivel masivo un video, por decir algo, de Donald Trump, o de Xi, el presidente chino, o de Putin, declarándole la guerra a alguien o diciendo algo abiertamente como si en verdad lo estuviera diciendo, cuando en realidad es simplemente una creación de un programa informático? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque ya existe la tecnología para prácticamente recrear a cualquier ser humano y ponerle palabras que nunca dijo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar alertas o cómo podemos distinguir algo que es verdad de algo que es mentira? Sobre todo en la época que estamos ahora de redes sociales, donde ya mucha gente no está acostumbrada a discriminar. Cree mucha gente que ya porque lo vio en Facebook, en Twitter o en donde sea, ya es real, y le da un like o le da un retweet o le da un compartir en Facebook o lo que sea, y va generando algo de un fenómeno viral, de un video, algo que luego resultó que no es cierto. Entonces, a lo que estamos expuestos, ¿no crees? Sí, de ahí se desprende lo que es la tecnología del reconocimiento de rostros, de voz, incluso de retina, y también se desprende la parte de la inteligencia artificial, que ahora tuve la oportunidad también de platicar con un amigo que acaba de ir a Japón, y realmente me comenta que hay cosas muy interesantes en el aspecto de la inteligencia artificial ya ahora, incluso en restaurantes. Ya te atienden robots, te preparan tus bebidas robots, pero ¿a través de qué? De una inteligencia artificial, ¿no? Y hasta qué punto esta inteligencia es capaz de ser de autoaprender, ¿no? Sí, claro, o de crear simplemente con métodos muy sofisticados, pues también es que hay otras tecnologías que también se han dado a conocer, que ya son, por ejemplo, como para que no nada más en el medio digital, sino en un medio físico, hacer falsos avistamientos, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí está el tema, por ejemplo, a lo mejor burdamente en la actualidad, pero hace unos que serán 20 años era wow, ¿no? Hacer fraudes con drones, que en aquel entonces pues no había muchos drones, pero en la actualidad ahora sí, ¿no? Y vemos una serie de espectáculos lumínicos elaborados a través de ¿qué? De una inteligencia artificial, realizados precisamente por drones, ¿no? Sí, claro, pues en esto hay mucho. Yo creo que sí es un tema muy interesante, Arturo, que podemos tocar en posteriores emisiones. Me parece que ya va siendo hora de que nos un último despidamos. comentario, Rafael, ya para despedir la transmisión de Factor Desconocido. Bueno, pues como ya hemos dicho, pues no nos crea nada de lo que hemos venido a decir nuevamente. Hay que investigar. Ya les puse ahí varios enlaces en Facebook, en SM Radio, en la publicación de este video. También pues obviamente invitarlos a que nos comenten, a que nos digan sus puntos de vista, a que bueno pues vean los demás programas que ya están por ahí ya publicados. Este es el número 31,
y pues esperemos que este programa haya sido de su agrado, que les hayamos picado, digamos, o puesto la semillita de la curiosidad, Arturo. Efectivamente, no se pierdan la próxima emisión de Factor Desconocido. Vamos a abordar, como ya comentábamos, la manipulación de imagen por parte de softwares y bueno, pues ahora la llamada inteligencia artificial y sus aplicaciones. Nos vemos la próxima edición de Factor Desconocido. Yo soy Arturo León y quédese en los programas de www.smradio.com. Hasta la próxima. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.